Adolescente desaparecido fue hallado a los 22. El detalle que cerró el caso. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La mañana del 15 de marzo de 2013 comenzó como cualquier otra en el tranquilo barrio residencial de Ahwatukee, al sur de Phoenix, Arizona. Las familias se preparaban para un día normal, padres dirigiéndose al trabajo, niños caminando hacia la escuela con sus mochilas al hombro. Sin embargo, esa normalidad aparente se desvanecería para siempre cuando Diego Hernández, de apenas 11 años, salió de su casa en la calle Desert Vista Drive y nunca regresó. Diego era un niño común para su edad. Estudiante de sexto grado en la Desert Hills Elementary School, tenía el cabello castaño oscuro y ojos marrones expresivos que reflejaban una personalidad curiosa y vivaz. Sus padres, Michael y Sara Hernández, lo describían como un niño responsable que nunca había dado problemas serios. Michael trabajaba como técnico en sistemas de aire acondicionado, mientras Sara se desempeñaba como asistente administrativa en una clínica dental local. La familia llevaba una vida modesta pero estable en su casa de 2 plantas con jardín delantero cuidadosamente mantenido. Esa mañana, como era habitual, Diego desayunó cereal con leche y se despidió de su madre con un beso en la mejilla antes de salir hacia la escuela. Sara recordaría más tarde que su hijo parecía normal, quizás un poco más callado de lo usual, pero nada que le causara preocupación inmediata. Diego llevaba su mochila azul marino, una camiseta roja con el logo de los Arizona Cardinals, jeans y sus zapatillas deportivas favoritas. La temperatura era agradable para caminar, unos 22 grados centígrados, típica de la primavera en Arizona. La rutina matinal de Diego incluía un recorrido de aproximadamente 8 cuadras hasta su escuela. El trayecto lo llevaba por calles residenciales bien conocidas, pasando por la casa de su compañero de clase Anthony, donde a menudo se encontraban para caminar juntos. Sin embargo, ese día Anthony estaba enfermo y no asistiría a clases, por lo que Diego emprendió el camino solo. Las primeras horas del día transcurrieron con normalidad para la familia Hernández. Michael se dirigió a su trabajo en una empresa de climatización en el centro de Phoenix, mientras Sara comenzó su jornada en la clínica dental. Ninguno de los dos tenía razones para sospechar que algo extraordinario estaba por suceder. La escuela tampoco reportó nada inusual durante las primeras horas de la mañana, ya que la ausencia de un estudiante no se consideraba automáticamente como una emergencia. Fue hasta las 4:30 de la tarde cuando Sara llegó a casa del trabajo y esperó, como siempre, que Diego apareciera por la puerta principal con su sonrisa característica y sus historias sobre el día escolar. Cuando las 5 de la tarde llegaron sin señales de su hijo, Sara sintió las primeras punzadas de preocupación. Diego era puntual por naturaleza y siempre llegaba a casa entre las 4:15 de la tarde. Sara decidió llamar a la escuela para verificar si Diego había asistido a clases o si había algún programa extracurricular del que ella no estuviera enterada. La conversación con la secretaria de la escuela le causó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Diego Hernández no había asistido a clases ese día. No había sido reportado como presente en ninguna de sus materias, y tampoco había excusa médica archivada. La preocupación se transformó rápidamente en pánico. Sara comenzó a hacer llamadas frenéticas a familiares y amigos, preguntando si habían visto a Diego o si él había mencionado planes diferentes para ese día. Llamó a la madre de Anthony para confirmar que los niños no habían hecho planes alternativos. Todas las respuestas fueron negativas. Nadie había visto a Diego desde que salió de su casa esa mañana. Cuando Michael llegó a casa a las 6:15 de la tarde y se enteró de la situación, inmediatamente se unió a la búsqueda. La pareja recorrió el vecindario en auto, deteniéndose en cada parque, tienda y lugar donde Diego podría haber ido. Preguntaron a vecinos si habían visto al niño, mostraron fotografías recientes y revisaron cada rincón posible del área circundante. A las 8 de la noche, con el cielo ya oscurecido y sin rastro de Diego, Michael y Sara tomaron la decisión más difícil de sus vidas: llamar al Departamento de Policía de Phoenix. El reporte oficial de persona desaparecida fue establecido, iniciando así lo que se convertiría en una de las investigaciones más complejas y prolongadas en la historia reciente de la ciudad. El primer oficial en responder fue el sargento William Rodríguez, un veterano de 15 años en el departamento con experiencia en casos de menores desaparecidos. Rodríguez inmediatamente reconoció la seriedad de la situación. Un niño de 11 años que no regresa a casa después de la escuela, sin antecedentes de comportamiento problemático, representaba una situación de alto riesgo que requería atención inmediata. La búsqueda nocturna involucró a múltiples unidades policiales, voluntarios del vecindario y familiares. Se registraron parques cercanos, centros comerciales, y se alertó a hospitales locales. Los oficiales utilizaron linternas para revisar áreas boscosas y terrenos baldíos en un radio de varias millas alrededor de la casa de los Hernández. Sin embargo, la noche transcurrió sin resultados positivos. Al día siguiente,
El caso fue oficialmente asignado al detective James Patterson, un investigador experimentado de la División de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Phoenix. Patterson tenía una reputación sólida por su meticulosidad y su capacidad para resolver casos complejos. Su primer paso fue establecer una línea de tiempo detallada de las actividades de Diego en los días previos a su desaparición. Las entrevistas iniciales con la familia revelaron que Diego había estado comportándose de manera completamente normal. No había conflictos familiares, problemas escolares significativos, o señales de angustia emocional. Sus calificaciones eran promedio, tenía algunos amigos cercanos, y disfrutaba de actividades típicas como los videojuegos y el fútbol. No existían indicios de que Diego hubiera querido huir de casa o que estuviera involucrado en actividades peligrosas. Patterson también entrevistó a los maestros de Diego en la Desert Hills Elementary. La directora, Patricia Williams, confirmó que Diego era un estudiante regular sin problemas disciplinarios. Su maestro de sexto grado, Robert Chen, mencionó que Diego había parecido un poco distraído durante la semana anterior, pero nada que sugiriera problemas serios. Los compañeros de clase fueron interrogados cuidadosamente, pero ninguno reportó conversaciones o comportamientos inusuales. Durante el segundo día de investigación, Patterson decidió examinar las cámaras de seguridad del área. El vecindario de Ahwatukee, siendo una zona residencial de clase media, contaba con varias cámaras de seguridad en casas particulares y establecimientos comerciales a lo largo de la ruta que Diego normalmente tomaba hacia la escuela. La revisión de las grabaciones proporcionó la primera pista concreta del caso. Una cámara de seguridad ubicada en una casa a 3 cuadras de la residencia de los Hernández había capturado a Diego caminando por la acera a las 7:52 de la mañana, aproximadamente 18 minutos después de haber salido de casa. En la grabación, Diego parecía caminar normalmente, con su mochila al hombro, aparentemente dirigiéndose hacia la escuela. Sin embargo, una segunda cámara ubicada 2 cuadras más adelante mostraba algo que cambiaría completamente el curso de la investigación. A las 8:07 de la mañana, Diego aparecía nuevamente en la grabación, pero esta vez caminando en dirección contraria, alejándose de la escuela. Lo más perturbador de esta segunda grabación era que Diego no estaba solo. La imagen mostraba claramente a Diego conversando con una persona adulta junto a un vehículo sedán de color oscuro estacionado en la calle. La calidad de la grabación no permitía identificar completamente al individuo ni leer la placa del vehículo, pero era evidente que se había producido algún tipo de interacción que había convencido a Diego de cambiar de dirección. Esta revelación transformó inmediatamente el caso de una posible fuga a una investigación criminal activa. Patterson solicitó la asistencia de especialistas en análisis de video forense y comenzó a expandir la búsqueda de cámaras de seguridad en un área mucho más amplia, esperando encontrar más grabaciones del vehículo sospechoso. Los padres de Diego fueron informados de este desarrollo, y aunque les proporcionó una dirección concreta para la investigación, también intensificó sus temores sobre lo que realmente le había sucedido a su hijo. La comunidad local comenzó a movilizarse, organizando búsquedas voluntarias y distribuyendo volantes con la fotografía de Diego por toda la ciudad. Mientras los investigadores trabajaban incansablemente para mejorar la calidad de las imágenes de video y buscar cámaras adicionales, una pregunta inquietante comenzó a surgir: ¿quién era la persona que había convencido a Diego de alejarse de su ruta escolar, y qué secretos más oscuros estaban a punto de revelarse en esta investigación que apenas comenzaba? La investigación del detective James Patterson entró en una nueva fase cuando los especialistas en análisis forense de video lograron mejorar parcialmente las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad. Aunque la identificación completa del sospechoso seguía siendo imposible, los técnicos pudieron determinar que se trataba de un hombre adulto de complexión mediana, aparentemente entre 30 y 40 años, que vestía una camisa clara y pantalones oscuros. El vehículo fue identificado como un sedán modelo 2008 a 2011, posiblemente un Honda Accord o Toyota Camry de color azul marino o negro. Esta información, aunque limitada, permitió a los investigadores comenzar una búsqueda más dirigida. Patterson coordinó con el Departamento de Vehículos Motorizados de Arizona para obtener listados de todos los sedanes registrados que coincidieran con las características identificadas en un radio de 50 millas alrededor de Phoenix. La lista resultó ser abrumadora. Más de 15,000 vehículos cumplían con los criterios básicos. Mientras tanto, los detectives ampliaron su investigación hacia el entorno cercano de Diego. Las entrevistas con vecinos revelaron detalles adicionales que inicialmente habían pasado desapercibidos. Margaret Johnson, una jubilada que vivía 2 casas más abajo de los Hernández, recordó haber visto un sedán oscuro estacionado en su calle durante varios días de la semana anterior al desaparecimiento de Diego. Según su testimonio, el vehículo aparecía generalmente entre las 7 y 8 de la mañana, precisamente durante las horas en que los niños del vecindario caminaban hacia la escuela. Esta revelación sugería que la desaparición de Diego no había sido un encuentro casual, sino posiblemente el resultado de un periodo de observación premeditada.
Patterson solicitó inmediatamente una revisión más exhaustiva de todas las cámaras de seguridad del área durante la semana completa anterior al 15 de marzo, esperando encontrar más evidencia del vehículo sospechoso. El detective también decidió profundizar en la vida digital de Diego. En 2013, aunque las redes sociales no eran tan prevalentes entre los niños como lo serían años después, muchos preadolescentes ya tenían acceso limitado a Internet para tareas escolares y entretenimiento. Los padres de Diego otorgaron permiso completo para revisar la computadora familiar, una desktop ubicada en la sala de estar que Diego utilizaba ocasionalmente para juegos en línea y proyectos escolares. El examen inicial de la computadora por parte de los técnicos forenses no reveló nada inmediatamente sospechoso. El historial de navegación mostraba sitios web típicos para un niño de su edad, juegos en línea, videos de YouTube, y ocasionalmente sitios de ayuda para tareas escolares. Sin embargo, los especialistas en crímenes cibernéticos notaron algo inquietante. Había evidencia de que archivos habían sido eliminados recientemente del disco duro. La recuperación de datos eliminados requería equipos especializados y tiempo considerable, por lo que la computadora fue trasladada al Laboratorio de Crímenes Cibernéticos del FBI en Phoenix para un análisis más detallado. Mientras tanto, Patterson continuó con otras líneas de investigación. Las entrevistas con compañeros de clase de Diego comenzaron a revelar patrones preocupantes. Aunque inicialmente los niños habían sido reticentes a hablar, algunos comenzaron a mencionar que Diego había estado actuando de manera diferente durante las semanas previas a su desaparición. Timothy Martínez, uno de sus amigos más cercanos, recordó que Diego había mencionado haber hecho un nuevo amigo mayor con quien conversaba ocasionalmente. Según Timothy, Diego había descrito a este amigo como un adolescente de aproximadamente 16 años llamado Christopher, quien supuestamente vivía en otro vecindario y compartía intereses similares en videojuegos y deportes. Diego había mencionado que Christopher había sido muy amable con él y le había prometido mostrarle algunos videojuegos nuevos que aún no habían salido al mercado. Esta información alarmó inmediatamente a Patterson. El perfil descrito por Diego coincidía con técnicas comunes utilizadas por depredadores online: presentarse como alguien de edad similar pero ligeramente mayor para establecer confianza, demostrar conocimiento sobre intereses específicos del objetivo, y ofrecer incentivos atractivos como acceso a productos exclusivos. Patterson amplió las entrevistas con otros compañeros de clase, y gradualmente emergió un patrón más claro. Varios niños recordaron que Diego había estado más reservado de lo usual durante las últimas 2 semanas de febrero y principios de marzo. Algunos mencionaron que Diego había comenzado a llegar tarde ocasionalmente a la escuela, algo inusual para él, y que parecía distraído durante las clases. La maestra de Diego, Jennifer Walsh, confirmó estas observaciones cuando fue entrevistada nuevamente con mayor detalle. Walsh recordó que Diego había solicitado permiso para usar la computadora de la biblioteca escolar durante los recreos en varias ocasiones recientes, alegando que necesitaba completar proyectos de investigación. Aunque esto no era inusual en sí mismo, Walsh notó que Diego parecía ansioso durante estos periodos y se mostraba reacio a compartir detalles sobre sus proyectos. Los registros de la biblioteca escolar mostraron que Diego había utilizado las computadoras durante aproximadamente 30 minutos en cada una de 5 ocasiones diferentes entre el 25 de febrero y el 13 de marzo. El sistema de la escuela mantenía logs básicos de actividad, pero no registros detallados de sitios web visitados o conversaciones en línea. Mientras Patterson trabajaba en estas pistas, llegaron noticias del Laboratorio de Crímenes Cibernéticos. Los técnicos habían logrado recuperar parcialmente algunos de los archivos eliminados de la computadora de Diego. Los resultados iniciales mostraron evidencia de conversaciones a través de una plataforma de mensajería instantánea que había sido popular en ese periodo. Los fragmentos recuperados de estas conversaciones contenían intercambios entre Diego y alguien que se identificaba efectivamente como Christopher. Las conversaciones comenzaban de manera aparentemente inocente, con discusiones sobre videojuegos y deportes, pero gradualmente mostraban un patrón de manipulación psicológica sofisticada. Christopher había demostrado conocimiento detallado sobre los intereses específicos de Diego, incluyendo su equipo de fútbol favorito y videojuegos particulares. Gradualmente, las conversaciones habían evolucionado hacia temas más personales, con Christopher preguntando sobre la rutina diaria de Diego, sus horarios escolares, y detalles sobre su familia. Lo más perturbador de todo era que las conversaciones mostraban que Christopher había comenzado a sugerir encuentros cara a cara, inicialmente de manera sutil y luego con mayor insistencia. Los últimos fragmentos recuperables de las conversaciones, fechados apenas 3 días antes de la desaparición de Diego, mostraban a Christopher prometiendo mostrarle algo realmente genial si Diego podía encontrarse con él en persona. Los especialistas en crímenes cibernéticos trabajaron incansablemente para rastrear la dirección IP asociada con las cuentas de Christopher. El proceso era complejo debido a que el perpetrador había utilizado varios métodos para ocultar su identidad digital, incluyendo el uso de redes privadas virtuales y servidores proxy.
Después de varios días de trabajo técnico intensivo, los investigadores lograron rastrear una de las direcciones IP hasta un proveedor de servicios de Internet local en Phoenix. La información de la cuenta llevó a una dirección residencial en el lado oeste de la ciudad, en un vecindario considerablemente más deteriorado que Ahwatukee. La dirección correspondía a un hombre de 34 años llamado Robert Williams, quien vivía solo en una casa de una planta con evidencias visibles de abandono y falta de mantenimiento. Los registros públicos mostraron que Williams tenía antecedentes penales por delitos menores relacionados con drogas, pero sorprendentemente, no tenía registros previos de crímenes contra menores. Patterson organizó inmediatamente un operativo para interrogar a Williams. El detective obtuvo una orden judicial para registrar la propiedad, esperando encontrar evidencia adicional sobre el paradero de Diego o al menos información sobre sus comunicaciones con el niño. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron a la dirección de Williams en la mañana del 20 de marzo, 5 días después de la desaparición de Diego, se encontraron con una sorpresa desconcertante. La casa estaba completamente vacía. Los vecinos informaron que no habían visto a Williams desde aproximadamente el 15 de marzo, el mismo día que Diego había desaparecido. El registro de la casa abandonada reveló evidencia perturbadora. En el sótano, los investigadores encontraron equipos de computación sofisticados, múltiples discos duros externos, y lo que parecía ser un sistema elaborado para comunicaciones encriptadas. Las paredes del sótano estaban cubiertas con mapas detallados del área de Phoenix, con varios vecindarios marcados y fotografías de diferentes escuelas elementales pegadas en tableros de corcho. Aún más alarmante fue el descubrimiento de una carpeta que contenía fotografías impresas de Diego y otros niños del vecindario de Ahwatukee. Las imágenes parecían haber sido tomadas desde la distancia, posiblemente con un teleobjetivo, mostrando a los niños caminando hacia la escuela, jugando en parques y participando en actividades cotidianas. La evidencia sugería claramente que Williams había estado stalkeando a Diego y posiblemente a otros niños durante un periodo considerable de tiempo. Sin embargo, lo más inquietante de todo era la sofisticación del equipo encontrado y la escala aparente de la operación. Los investigadores comenzaron a sospechar que Williams no había actuado solo. Entre los materiales encontrados había directorios con nombres y direcciones de otros individuos, algunos con fotografías adjuntas. Los nombres incluían a David Chen, un programador de computadoras de 28 años, y Jennifer Martínez, una mujer de 31 años que trabajaba como asistente administrativa en una escuela de otro distrito. También había referencias a individuos en otras ciudades de Arizona y estados vecinos. Patterson se dio cuenta de que la desaparición de Diego podría ser parte de una red criminal mucho más extensa de lo que inicialmente habían imaginado. La coordinación aparente entre múltiples individuos y la sofisticación técnica de la operación sugerían que estaban enfrentándose a algo que excedía las capacidades de la investigación local. Al finalizar la búsqueda de la casa de Williams, Patterson tomó la decisión de contactar al FBI para solicitar asistencia federal. La posible naturaleza interestatal del crimen y la evidencia de una red organizada justificaban la intervención de autoridades federales con recursos más extensos. Mientras esperaba la llegada de los agentes federales, Patterson no pudo evitar preguntarse cuántos otros niños podrían estar en peligro, y si Diego aún estaría vivo en algún lugar desconocido. La evidencia encontrada en la casa de Williams había abierto preguntas más profundas y escalofriantes sobre lo que realmente había estado sucediendo en las sombras de Phoenix, y que otros secretos terribles estaban a punto de salir a la luz. La llegada de los agentes federales del FBI transformó completamente la escala y el alcance de la investigación sobre la desaparición de Diego Hernández. El agente especial Kevin Thompson, un veterano de 18 años en la División de Crímenes contra Niños del FBI, asumió la coordinación del caso junto con su equipo especializado en redes criminales organizadas. Thompson había trabajado en docenas de casos similares a lo largo de su carrera, pero la sofisticación técnica y la aparente coordinación interestatal de esta operación inmediatamente captaron su atención. El primer paso de los agentes federales fue establecer un centro de operaciones en las oficinas del FBI en Phoenix, donde podrían coordinar múltiples líneas de investigación simultáneamente. La evidencia recopilada de la casa de Robert Williams fue sometida a análisis forense federal más avanzado, incluyendo el examen detallado de los discos duros, equipos de comunicación, y los extensos mapas y fotografías encontrados en el sótano. Los técnicos federales en crímenes cibernéticos comenzaron inmediatamente el proceso de rastrear las conexiones digitales entre Williams y los otros individuos mencionados en sus archivos. David Chen, el programador de computadoras de 28 años, vivía en Tucson, aproximadamente a 120 millas al sur de Phoenix. Jennifer Martínez residía en Flagstaff, en el norte del estado. La distribución geográfica de los contactos sugería una red que operaba a través de todo Arizona y posiblemente más allá. El análisis de los discos duros de Williams reveló una operación criminal mucho más extensa y organizada de lo que cualquiera había imaginado inicialmente.
Los dispositivos contenían miles de archivos relacionados con la identificación, seguimiento y manipulación de menores a lo largo de varios años. Los registros mostraban comunicaciones encriptadas entre Williams y al menos una docena de otros individuos en Arizona, Nuevo México, Nevada y California. Lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de lo que los agentes denominaron perfiles objetivo, archivos detallados sobre docenas de niños en edad escolar de diferentes comunidades. Cada archivo contenía fotografías tomadas sin autorización, horarios de actividades, información sobre rutas escolares, datos familiares, y análisis psicológicos rudimentarios sobre la vulnerabilidad potencial de cada menor. Diego Hernández no era el único objetivo de esta red. Los archivos revelaron que habían estado monitoreando activamente a más de 40 niños en el área de Phoenix durante los últimos 2 años. Algunos archivos contenían notas sobre intentos de contacto previos, mientras que otros mostraban planes detallados para futuras aproximaciones. El agente Thompson inmediatamente coordinó con las oficinas del FBI en los estados vecinos para iniciar operaciones simultáneas contra los otros miembros identificados de la red. La sincronización era crucial para evitar que los sospechosos fueran alertados y pudieran destruir evidencia, o peor aún, trasladar a las víctimas a ubicaciones desconocidas. La operación contra David Chen en Tucson fue la primera en ejecutarse. Los agentes llegaron a su apartamento en un complejo residencial de clase media en la mañana del 23 de marzo. Chen, un individuo delgado de apariencia nerviosa que trabajaba como freelance en desarrollo de software, inicialmente negó cualquier conocimiento de actividades criminales. Sin embargo, cuando los agentes presentaron evidencia de sus comunicaciones con Williams, su compostura se desmoronó rápidamente. El registro del apartamento de Chen reveló una operación de apoyo técnico sofisticada. Chen había estado proporcionando servicios especializados de encriptación y anonimización digital para la red, permitiendo que sus miembros comunicaran y operaran sin detección por parte de las autoridades. Su computadora contenía software especializado para ocultar identidades online, crear cuentas falsas en redes sociales, y mantener comunicaciones seguras entre los miembros de la red. Chen también había estado desarrollando lo que los investigadores describieron como un sistema de catalogación para las víctimas potenciales. El software permitía a los miembros de la red compartir información sobre objetivos, coordinar aproximaciones, y evitar duplicar esfuerzos en las mismas víctimas. La base de datos contenía información sobre más de 200 menores en 4 estados diferentes. Bajo interrogatorio federal intenso, Chen finalmente reveló información crucial sobre la estructura y operación de la red. Según su testimonio, Williams había sido uno de los fundadores de la organización, pero no el líder. La red estaba dirigida por alguien que Chen conocía únicamente como el coordinador, un individuo cuya identidad real permanecía desconocida incluso para los miembros operativos como Williams y Chen. La revelación de que existía un líder desconocido controlando la red añadió una nueva dimensión de urgencia a la investigación. Chen proporcionó detalles sobre los métodos de comunicación utilizados por el coordinador, incluyendo el uso de servidores encriptados ubicados en países con leyes de privacidad digital estrictas, y sistemas de comunicación que se autodestruían después de cada uso. Mientras tanto, la operación en Flagstaff contra Jennifer Martínez produjo descubrimientos igualmente perturbadores. Martínez, quien trabajaba como asistente administrativa en la oficina del distrito escolar local, había estado utilizando su posición para obtener acceso a registros estudiantiles e información familiar sensible. Su casa contenía archivos físicos y digitales con información detallada sobre cientos de estudiantes, incluyendo direcciones residenciales, información sobre horarios familiares, y datos sobre circunstancias socioeconómicas que podrían hacer a ciertos niños más vulnerables. Martínez había estado funcionando como lo que los agentes denominaron recolectora de inteligencia para la red. Su trabajo consistía en identificar objetivos potenciales, recopilar información personal y familiar, y proporcionar análisis sobre las mejores estrategias de aproximación para cada caso individual. Los archivos en su posesión mostraban que había estado proporcionando información sobre objetivos potenciales durante al menos 3 años. El interrogatorio de Martínez reveló detalles adicionales sobre la estructura jerárquica de la red. Según su testimonio, la organización estaba dividida en células especializadas, recolectores de inteligencia como ella, especialistas técnicos como Chen, operadores de campo como Williams, y lo que describió como coordinadores de ubicación responsables de mantener instalaciones donde las víctimas podrían ser trasladadas. Esta revelación alarmó profundamente a los investigadores federales. La existencia de instalaciones específicas destinadas a albergar víctimas sugería que la red no solo se dedicaba al contacto inicial con menores, sino que tenía la capacidad y la intención de mantener a las víctimas durante periodos prolongados. Martínez proporcionó información sobre al menos 2 ubicaciones que conocía, una propiedad rural en el desierto de Nuevo México, aproximadamente a 200 millas al este de Phoenix, y una casa aislada en las montañas del norte de Nevada.
Ambas propiedades estaban registradas bajo nombres corporativos complejos que dificultaban rastrear la propiedad real. El agente Thompson inmediatamente coordinó con las oficinas federales en Nuevo México y Nevada para organizar operaciones de reconocimiento en ambas ubicaciones. La posibilidad de que Diego y posiblemente otras víctimas estuvieran siendo mantenidas en estas instalaciones convirtió las operaciones en situaciones de rescate de alta prioridad. Mientras se organizaban las operaciones de rescate, los analistas federales continuaron examinando la evidencia digital recopilada. Los registros de comunicaciones entre los miembros conocidos de la red revelaron referencias a lo que parecían ser otras víctimas además de Diego. Los nombres en código utilizados en las comunicaciones dificultaban determinar identidades específicas, pero las fechas y ubicaciones mencionadas sugerían que al menos 4 otros menores podrían haber sido objetivo de la red durante el mismo periodo. Los investigadores comenzaron a correlacionar estos datos con reportes de menores desaparecidos en los estados objetivo durante los últimos 3 años. Los resultados fueron escalofriantes. Al menos 8 casos de desapariciones de menores en Arizona, Nuevo México, Nevada y California mostraban patrones similares al caso de Diego, incluyendo evidencia de contacto online previo y desapariciones en rutas rutinarias hacia la escuela. El análisis de estos casos paralelos reveló que la red había estado operando con impunidad durante un periodo mucho más largo del que inicialmente se había sospechado. Los primeros casos identificados databan de 2010, sugiriendo que la organización había estado activa durante al menos 3 años antes de la desaparición de Diego. La coordinación entre jurisdicciones también reveló que algunos departamentos de policía locales habían estado investigando elementos de esta red sin darse cuenta de las conexiones más amplias. En Las Vegas, los detectives habían estado rastreando actividades online sospechosas relacionadas con menores que ahora se revelaban como parte de la misma operación. En Albuquerque, una investigación sobre una propiedad abandonada había encontrado evidencia que ahora se reconocía como relacionada con la red. Mientras los preparativos para las operaciones de rescate en Nuevo México y Nevada continuaban, llegó una pista inesperada que cambiaría nuevamente la dirección de la investigación. Un joven adulto se presentó voluntariamente en las oficinas del FBI en Phoenix, afirmando tener información sobre la red criminal y el posible paradero de Diego. El individuo se identificó como Daniel Thompson, de 22 años, y afirmó haber sido víctima de la misma red cuando era menor. Su historia, aunque inicialmente recibida con escepticismo debido a la naturaleza extraordinaria de sus afirmaciones, pronto se revelaría como la clave para desentrañar completamente la operación y, potencialmente, para localizar a Diego después de más de una semana de búsqueda intensiva. El testimonio de Daniel estaba a punto de revelar secretos aún más profundos sobre la verdadera naturaleza y alcance de la red criminal, secretos que cambiarían para siempre la comprensión de los investigadores sobre lo que realmente había estado sucediendo en las sombras del suroeste americano. La aparición de Daniel Thompson en las oficinas del FBI representó un punto de inflexión crucial en la investigación sobre la desaparición de Diego Hernández. Daniel, un joven de 22 años con una apariencia que mostraba señales de años de estrés psicológico, había pasado días deliberando antes de tomar la decisión de contactar a las autoridades. Su historia comenzó 5 años atrás, cuando él mismo había sido víctima de la misma red criminal que ahora tenía a Diego. El agente especial Kevin Thompson y un equipo de especialistas en víctimas de crímenes organizados establecieron un protocolo cuidadoso para el interrogatorio de Daniel. Su testimonio no solo podría proporcionar información vital sobre el paradero de Diego, sino que también podría ser crucial para desmantelar completamente la red y rescatar a otras víctimas potenciales. Según el relato de Daniel, él había sido contactado inicialmente por la red en 2008, cuando tenía 17 años y vivía en Las Vegas con su familia. El método de contacto había sido idéntico al utilizado con Diego, un perfil falso en una plataforma de videojuegos que gradualmente había evolucionado hacia conversaciones más personales y eventualmente hacia un encuentro presencial. Daniel describió cómo había sido trasladado inicialmente a una propiedad en el desierto de Nevada, donde había encontrado a otros jóvenes en situaciones similares. La instalación, según su descripción, era una casa modificada con sistemas de seguridad sofisticados y medidas específicas para prevenir escapes. Los residentes eran monitoreados constantemente y tenían acceso limitado al mundo exterior. Lo más revelador del testimonio de Daniel fue su descripción de la estructura organizacional de la red vista desde adentro. Confirmó la existencia del misterioso coordinador mencionado por Cheney Martínez, pero proporcionó detalles adicionales sobre cómo operaba la jerarquía. Según Daniel, el coordinador visitaba las instalaciones periódicamente y mantenía control estricto sobre las operaciones, pero nunca revelaba su identidad verdadera ni permitía que los miembros operativos conocieran detalles sobre otras partes de la red. Daniel también reveló la existencia de lo que la red llamaba casas de transición, propiedades temporales utilizadas para alojar víctimas recién capturadas antes de trasladarlas a ubicaciones más permanentes. Estas casas de transición estaban típicamente ubicadas en áreas urbanas para facilitar el transporte, y las víctimas permanecían allí solo unos días antes de ser movidas.
Esta información era crucial para la búsqueda de Diego. Si seguían el patrón operativo descrito por Daniel, Diego probablemente habría sido llevado primero a una casa de transición en el área de Phoenix antes de ser trasladado a una de las instalaciones más remotas. Daniel proporcionó descripciones detalladas de las casas de transición que había visto durante su tiempo con la red, incluyendo una ubicada en un vecindario industrial al oeste de Phoenix. Los agentes federales inmediatamente organizaron equipos de reconocimiento para investigar las ubicaciones descritas por Daniel. Mientras tanto, el joven continuó proporcionando información sobre los métodos operativos de la red, incluyendo detalles sobre cómo las víctimas eran trasladadas, cómo se comunicaban los miembros, y qué medidas de seguridad utilizaban para evitar detección. Daniel reveló que había logrado escapar de la red después de 2 años, aprovechando una oportunidad durante un traslado entre instalaciones en 2010. Había conseguido contactar a las autoridades locales, pero el caso había sido mal manejado por el departamento de policía local, que no había comprendido la verdadera naturaleza de la operación criminal. Como resultado, la red había logrado reorganizarse y continuar operando, mientras que Daniel había sido colocado en programas de protección de testigos que eventualmente habían fallado. Durante los años siguientes, Daniel había vivido esencialmente escondido, cambiando frecuentemente de ubicación y manteniendo un perfil bajo por temor a represalias de la red. Su decisión de contactar al FBI había sido motivada por reportes noticiosos sobre la desaparición de Diego, que habían despertado memorias sobre otros niños que había conocido durante su tiempo en cautiverio. El testimonio de Daniel también reveló información perturbadora sobre el alcance geográfico real de la red. Según sus recuerdos, había al menos 6 instalaciones permanentes distribuidas a través del suroeste americano, incluyendo ubicaciones en Texas y Colorado que no habían sido identificadas previamente por la investigación federal. La red también tenía conexiones con operaciones similares en México, aunque Daniel tenía información limitada sobre estos vínculos internacionales. Basándose en la información proporcionada por Daniel, los agentes federales desarrollaron un plan de operaciones coordinadas para golpear simultáneamente múltiples ubicaciones asociadas con la red. El objetivo era maximizar las posibilidades de rescatar víctimas mientras minimizaba el riesgo de que la red tuviera tiempo para destruir evidencia o trasladar víctimas a ubicaciones desconocidas. La primera operación se dirigió a la casa de transición descrita por Daniel en el área industrial de Phoenix. Los equipos SWAT del FBI llegaron a la ubicación en las primeras horas del 28 de marzo, coordinando el asalto para maximizar el elemento sorpresa. La propiedad era un warehouse convertido en el distrito industrial de Phoenix, con modificaciones que no eran visibles desde el exterior pero que internamente proporcionaban instalaciones para alojar múltiples individuos. El asalto inicial no encontró víctimas en la instalación de Phoenix, pero reveló evidencia sustancial de que la ubicación había sido utilizada recientemente para los propósitos descritos por Daniel. Los forenses encontraron indicaciones de que múltiples personas habían sido alojadas allí durante periodos cortos, incluyendo evidencia que sugería que menores habían estado presentes en la instalación dentro de las últimas 2 semanas. Más importante aún, la búsqueda de la instalación reveló documentos y equipos de comunicación que proporcionaron información sobre las otras ubicaciones de la red. Los agentes encontraron mapas detallados de las rutas de transporte utilizadas por la red, horarios de operaciones, y lo que parecían ser códigos de identificación para víctimas individuales. Entre estos documentos había referencias específicas a Objetivo Phoenix 1127, una designación que los investigadores rápidamente determinaron correspondía a Diego basándose en las fechas y ubicación. Los documentos indicaban que Diego había sido trasladado de la instalación de Phoenix el 17 de marzo, apenas 2 días después de su desaparición, hacia una ubicación identificada como Instalación NM2. Esta información llevó inmediatamente a los agentes hacia la propiedad rural en Nuevo México que había sido identificada previamente a través de los testimonios de Martínez y Daniel. La instalación estaba ubicada en un área remota del desierto, aproximadamente 40 millas al sur de Albuquerque, en una propiedad de 200 acres que proporcionaba aislamiento completo de áreas pobladas. Los equipos de rescate fueron desplegados inmediatamente hacia Nuevo México, mientras que operaciones similares se coordinaron en Nevada y las otras ubicaciones identificadas. La operación en Nuevo México era considerada la más probable para resultar en el rescate de Diego, pero los agentes también sabían que el tiempo era crucial. Si la red se daba cuenta de que sus operaciones habían sido comprometidas, podrían trasladar víctimas o tomar medidas más drásticas. Mientras los equipos de rescate se dirigían hacia las ubicaciones objetivo, los analistas federales continuaron examinando la evidencia recopilada de las operaciones previas. El análisis de las comunicaciones interceptadas reveló que la red había estado planeando una reorganización para finales de marzo, posiblemente en respuesta a la atención mediática generada por la desaparición de Diego. Esta reorganización aparentemente incluía planes para trasladar víctimas a nuevas ubicaciones y posiblemente para suspender operaciones temporalmente hasta que la atención policial disminuyera. La interceptación de estas comunicaciones añadió urgencia adicional a las operaciones de rescate,
ya que cualquier retraso podría resultar en que las víctimas fueran trasladadas a ubicaciones desconocidas. El análisis también reveló comunicaciones entre el coordinador y sus operadores sobre la eliminación de víctimas que podrían proporcionar información identificativa sobre la red. Aunque las comunicaciones utilizaban lenguaje codificado, las implicaciones eran claras y aterradoras. La red estaba dispuesta a tomar medidas extremas para proteger sus operaciones. Mientras los equipos de rescate se acercaban a sus objetivos en la madrugada del 29 de marzo, los investigadores en Phoenix recibieron inteligencia adicional de Daniel sobre los protocolos de seguridad utilizados en las instalaciones remotas. Esta información sería crucial para planear los asaltos de manera que maximizara las posibilidades de rescatar víctimas sin poner en peligro sus vidas. Sin embargo, lo que los equipos de rescate estaban a punto de descubrir en la instalación de Nuevo México revelaría aspectos aún más perturbadores sobre la verdadera naturaleza de la red criminal, y proporcionaría pistas que llevarían finalmente al descubrimiento del destino de Diego Hernández después de 2 semanas de búsqueda intensiva. La madrugada del 29 de marzo de 2013 marcó el momento decisivo en la búsqueda de Diego Hernández y el desmantelamiento de la red criminal más sofisticada que las autoridades federales habían enfrentado en el suroeste americano. Los equipos de rescate del FBI, coordinados desde múltiples estados, iniciaron operaciones simultáneas en 5 ubicaciones diferentes, con la esperanza de que al menos una de ellas resultara en el rescate exitoso de Diego y otras víctimas. La operación principal se dirigió hacia la instalación en Nuevo México identificada como Instalación NM2 en los documentos encontrados en la Casa de Transición de Phoenix. La propiedad rural estaba ubicada en un terreno desértico al sur de Albuquerque, accesible únicamente a través de caminos de tierra que serpenteaban entre formaciones rocosas naturales que proporcionaban camuflaje perfecto para actividades clandestinas. El equipo asignado a Nuevo México estaba compuesto por 24 agentes especializados en rescate de rehenes, incluyendo negociadores, médicos paramédicos y expertos en sistemas de seguridad. La coordinación de la operación estaba a cargo del agente especial Kevin Thompson, quien había estado siguiendo el caso desde la intervención federal inicial. Las imágenes satelitales de la propiedad revelaron una estructura principal de 2 pisos con varias construcciones auxiliares distribuidas a lo largo del terreno. Los análisis térmicos mostraron la presencia de múltiples individuos dentro del edificio principal, aunque no era posible determinar cuántos eran perpetradores y cuántos podrían ser víctimas. Los sistemas de comunicación de la instalación habían sido monitoreados durante 48 horas previas al asalto, confirmando actividad regular pero sin comunicaciones externas detectables. El plan de asalto fue diseñado para minimizar el riesgo para las víctimas potenciales mientras se maximizaba la probabilidad de capturar a los operadores de la red. Los agentes se acercaron a la instalación desde múltiples direcciones durante las horas de menor actividad, típicamente entre las 3 y 5 de la mañana según los patrones observados a través de vigilancia electrónica. Cuando los equipos llegaron a posiciones de asalto alrededor de la instalación, inmediatamente notaron la sofisticación de los sistemas de seguridad. La propiedad estaba equipada con cámaras de vigilancia perimetrales, sensores de movimiento, y lo que parecían ser sistemas de comunicación encriptada. Sin embargo, los especialistas técnicos del FBI habían desarrollado contramedidas para neutralizar estos sistemas sin alertar a los ocupantes de la instalación. El asalto coordinado comenzó a las 4:47 de la mañana con la neutralización simultánea de todos los sistemas de seguridad externos. Los equipos de entrada rompieron las puertas principales y secundarias mientras equipos de apoyo aseguraban el perímetro para prevenir escapes. La resistencia inicial fue mínima, sugiriendo que los ocupantes habían sido tomados completamente por sorpresa. En el interior de la instalación, los agentes encontraron una operación más extensa y perturbadora de lo que habían anticipado. El edificio había sido modificado extensamente para servir como una instalación de retención, con múltiples habitaciones aseguradas, sistemas de monitoreo interno, y lo que parecían ser áreas destinadas a diferentes propósitos dentro de la operación criminal. La búsqueda inicial reveló la presencia de 7 individuos en la instalación, 4 adultos que fueron inmediatamente detenidos y 3 menores que fueron identificados como víctimas. Sin embargo, Diego Hernández no estaba entre las víctimas encontradas en la instalación de Nuevo México, lo que inmediatamente dirigió la atención hacia las operaciones simultáneas en las otras ubicaciones. Los menores rescatados en Nuevo México eran 2 niñas de 12 y 14 años, y un niño de 13 años, todos reportados como desaparecidos en diferentes estados durante los últimos 18 meses. Su condición física era estable, aunque mostraban signos evidentes de trauma psicológico prolongado. Los servicios médicos de emergencia los trasladaron inmediatamente a instalaciones especializadas para evaluación y tratamiento. Los 4 adultos detenidos en la instalación incluían a un individuo identificado como Charles Miller, de 45 años, quien parecía estar a cargo de las operaciones diarias de la instalación. Miller tenía antecedentes criminales extensos, incluyendo múltiples arrestos por crímenes contra menores en otros estados. Los otros 3 detenidos fueron identificados como Gregory Adams, de 38 años, Jessica Williams,
de 31 años, y Anthony Rodríguez, de 29 años, todos con roles aparentes en el mantenimiento y operación de la instalación. Mientras la operación en Nuevo México se desarrollaba, los equipos en Nevada habían iniciado su propio asalto a la instalación en el desierto cerca de Las Vegas. Esta operación resultó en el descubrimiento de una instalación abandonada recientemente, con evidencia de que había sido evacuada aproximadamente una semana antes del asalto. Los indicios sugerían que los operadores habían sido alertados de alguna manera sobre la investigación federal y habían trasladado las operaciones a ubicaciones desconocidas. La instalación abandonada de Nevada contenía evidencia extensa de las actividades criminales, incluyendo sistemas de comunicación, registros de víctimas y documentación que revelaba conexiones con operaciones en otros estados. Entre los documentos encontrados había referencias a traslados recientes de víctimas, incluyendo menciones específicas del objetivo Fénix 1127, la designación de código para Diego. Los documentos indicaban que Diego y al menos otras 2 víctimas habían sido trasladadas de la instalación de Nevada hacia una ubicación identificada como Refugio Colorado aproximadamente el 25 de marzo, 4 días antes de las operaciones de rescate federales. Esta información sugería que la red tenía sistemas de alerta temprana que les habían permitido reorganizar sus operaciones en respuesta a la investigación federal. El descubrimiento de que Diego había sido trasladado nuevamente complicó significativamente las operaciones de rescate. La ubicación Refugio Colorado no había sido identificada previamente por los investigadores, y no había información inmediata disponible sobre su ubicación exacta o características operativas. Sin embargo, el interrogatorio intensivo de Charles Miller y los otros detenidos en Nuevo México comenzó a proporcionar información crucial sobre las operaciones más amplias de la red. Miller, enfrentando cargos federales que podrían resultar en cadena perpetua, comenzó a cooperar con los investigadores a cambio de consideraciones en su sentencia. Según el testimonio de Miller, Refugio Colorado era una instalación temporal que la red había establecido como medida de contingencia en caso de que sus operaciones principales fueran comprometidas. La instalación estaba ubicada en una cabaña aislada en las montañas de Colorado, aproximadamente 150 millas al oeste de Denver, en un área que proporcionaba acceso limitado y aislamiento completo de áreas pobladas. Miller también reveló información sobre la identidad del misterioso coordinador que había dirigido las operaciones de la red. Según su testimonio, el coordinador era un individuo conocido como Matthew Spencer, de 52 años, un exoficial militar con experiencia en operaciones encubiertas que había establecido la red después de su separación del servicio militar bajo circunstancias controvertidas. Spencer había desarrollado los protocolos operativos sofisticados utilizados por la red, incluyendo los sistemas de comunicación encriptada, los procedimientos de seguridad y las estrategias de evasión que habían permitido a la red operar durante años sin detección. Su experiencia militar le había proporcionado conocimientos sobre tácticas de supervivencia y evasión que habían sido adaptadas para operaciones criminales. La revelación de la identidad de Spencer permitió a los investigadores federales desarrollar un perfil más completo de liderazgo de la red. Los registros militares mostraron que Spencer había servido en operaciones especiales durante conflictos en el Medio Oriente, pero había sido dado de baja después de incidentes que sugerían comportamiento antisocial y violación de protocolos militares. Con la información proporcionada por Miller sobre la ubicación de Refugio Colorado, los agentes federales inmediatamente comenzaron a coordinar una nueva operación de rescate dirigida hacia las montañas de Colorado. Sin embargo, Spencer había demostrado ser extremadamente cauteloso en sus operaciones, y existía preocupación de que cualquier aproximación prematura a la instalación de Colorado podría resultar en que trasladara a las víctimas nuevamente o tomara medidas más drásticas. Los analistas federales trabajaron incansablemente para desarrollar inteligencia sobre la ubicación exacta de la instalación de Colorado y los protocolos de seguridad que Spencer podría estar utilizando. Mientras tanto, el tiempo continuaba siendo crucial, ya que cada día de retraso aumentaba el riesgo de que Spencer reorganizara nuevamente sus operaciones o tomara decisiones que podrían poner en peligro a Diego y a las otras víctimas. El análisis de las comunicaciones interceptadas durante las operaciones previas también reveló que Spencer había estado monitoreando reportes noticiosos sobre la investigación federal y había desarrollado planes de contingencia para múltiples escenarios. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban enfrentándose a un adversario que tenía experiencia profesional en evasión y operaciones encubiertas. Mientras los preparativos para la operación en Colorado continuaban, llegaron noticias perturbadoras de otras investigaciones relacionadas. Los departamentos de policía en múltiples estados habían comenzado a conectar casos de menores desaparecidos con la red desmantelada, revelando que las operaciones habían sido mucho más extensas de lo que inicialmente se había determinado. Al menos 16 casos de desapariciones en 6 estados mostraban patrones consistentes con los métodos utilizados por la red de Spencer. Estas revelaciones añadieron presión adicional a la operación de rescate en Colorado, ya que Diego representaba no solo una víctima individual,
sino potencialmente la clave para resolver múltiples casos de menores desaparecidos y para desmantelar completamente lo que se había revelado como una de las redes criminales más sofisticadas en la historia de crímenes contra menores en Estados Unidos. La búsqueda de la instalación conocida como Refugio Colorado se convirtió en una carrera contra el tiempo cuando los analistas federales interceptaron comunicaciones que sugerían que Matthew Spencer estaba planificando trasladar a las víctimas restantes fuera del país hacia México. La presión internacional y la coordinación con autoridades mexicanas añadieron una nueva dimensión de complejidad a la operación de rescate. Los equipos especializados del FBI desplegados en Colorado enfrentaron desafíos únicos debido al terreno montañoso y las condiciones climáticas adversas de principios de abril. La ubicación proporcionada por Charles Miller llevó a los investigadores hacia un área remota en las montañas rocosas, donde la navegación requería equipos especializados y conocimiento del terreno local. Las imágenes satelitales de la región revelaron múltiples estructuras aisladas distribuidas a través de varios valles montañosos, complicando la identificación de la instalación específica utilizada por Spencer. Los equipos de reconocimiento pasaron 2 días eliminando ubicaciones potenciales una por una, utilizando drones especializados y equipos de vigilancia terrestre para evitar alertar a Spencer sobre la presencia federal. El 2 de abril, los equipos de reconocimiento identificaron una cabaña ubicada en un valle particularmente remoto que mostraba signos de actividad reciente y patrones de comunicación consistentes con las operaciones de la red. La estructura estaba situada en una ubicación que proporcionaba rutas de escape limitadas pero múltiples puntos de observación, sugiriendo que había sido seleccionada específicamente por sus ventajas tácticas. La vigilancia intensiva de la cabaña durante 24 horas confirmó la presencia de al menos 4 individuos en la instalación, incluyendo patrones de movimiento que sugerían la presencia de menores bajo restricciones. Los equipos técnicos lograron interceptar fragmentos de comunicaciones que incluían referencias a evacuación de emergencia y eliminación de evidencia, añadiendo urgencia extrema a la planificación del asalto. El plan para la operación final fue desarrollado considerando la experiencia militar de Spencer y su probable preparación para resistir intentos de rescate. Los equipos de asalto incluyeron especialistas en guerra montañosa y equipos médicos preparados para tratar víctimas con trauma prolongado. La coordinación también incluyó helicópteros de evacuación médica posicionados en ubicaciones estratégicas para respuesta rápida. La operación de rescate final comenzó en las primeras horas del 3 de abril con el despliegue de equipos de francotiradores en posiciones elevadas alrededor de la cabaña. El objetivo era neutralizar cualquier amenaza potencial a las víctimas mientras se minimizaba el riesgo de confrontación armada que podría poner en peligro a los menores en la instalación. Cuando los equipos de asalto se acercaron a la cabaña, Spencer demostró la preparación táctica que los investigadores habían anticipado. La instalación estaba equipada con sistemas de alerta temprana y medidas defensivas que requirieron neutralización cuidadosa antes de que los agentes pudieran acceder al interior. El asalto coordinado reveló una instalación que había sido preparada como una posición defensiva, con múltiples salidas de emergencia y sistemas de comunicación redundantes. Sin embargo, la planificación meticulosa de los equipos federales y la coordinación precisa del asalto resultaron en la neutralización rápida de las defensas sin confrontación armada prolongada. En el interior de la cabaña, los agentes encontraron a Matthew Spencer junto con 2 asociados, Brian Martínez, de 33 años, y William Chen, de 39 años, hermano de David Chen que había sido arrestado previamente en Tucson. Los 3 fueron detenidos sin resistencia significativa cuando se dieron cuenta de que su posición había sido completamente comprometida. Más importante aún, los agentes rescataron exitosamente a 3 víctimas que habían sido mantenidas en la instalación: Diego Hernández, ahora con 11 años después de casi 3 semanas en cautiverio, junto con 2 otros menores que habían sido víctimas de la red durante periodos más prolongados. Diego fue encontrado en condición física estable pero mostrando signos evidentes de trauma psicológico. Los paramédicos especializados en víctimas de secuestro proporcionaron atención médica inmediata y coordinaron su traslado a instalaciones médicas especializadas en Denver para evaluación completa y tratamiento de trauma. El rescate exitoso de Diego marcó el final de una investigación que había revelado y desmantelado una red criminal que había operado durante años a través de múltiples estados. Sin embargo, las ramificaciones de la investigación continuarían desarrollándose durante meses posteriores mientras las autoridades trabajaban para identificar víctimas adicionales y procesar a todos los miembros de la red. Los primeros días después del rescate se centraron en proporcionar atención médica y psicológica especializada a Diego y reunirlo gradualmente con su familia. Los protocolos para víctimas de secuestro prolongado requirieron un proceso cuidadoso de reintegración que incluyó evaluaciones médicas extensas, terapia psicológica especializada y reunificación familiar supervisada. Michael y Sara Hernández fueron notificados del rescate exitoso de Diego el mismo día de la operación en Colorado. Su llegada a Denver para reunirse con su hijo después de casi 3 semanas de búsqueda intensa representó un momento de alivio emocional que había parecido inalcanzable durante los días más oscuros de la investigación.
La reunificación familiar tuvo lugar en instalaciones médicas especializadas con apoyo de psicólogos expertos en trauma infantil. Diego requirió tiempo para readaptarse a la presencia de sus padres después de sus experiencias traumáticas, pero gradualmente comenzó a responder positivamente al apoyo familiar y profesional. Durante los días siguientes al rescate, los investigadores federales trabajaron incansablemente para desentrañar completamente la extensión de las operaciones de la red. Los interrogatorios de Spencer y sus asociados revelaron detalles sobre víctimas adicionales, operaciones en otros estados, y conexiones internacionales que habían permitido a la red operar durante años sin detección completa. Spencer, enfrentando cargos federales que garantizaban cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, inicialmente se negó a cooperar con las autoridades. Sin embargo, la evidencia acumulada contra él y su red era abrumadora, incluyendo testimonios de múltiples víctimas rescatadas, evidencia física de las instalaciones, y registros digitales extensos de las operaciones criminales. Los procesamientos legales que siguieron al desmantelamiento de la red resultaron en condenas significativas para todos los miembros identificados. Spencer recibió múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por cargos que incluían secuestro, tráfico de menores y dirección de una empresa criminal continua. Sus asociados recibieron sentencias que variaron entre 25 años y cadena perpetua dependiendo de su nivel de participación en las operaciones. El caso también resultó en cambios significativos en los protocolos de investigación federal para casos de menores desaparecidos. Las lecciones aprendidas sobre la sofisticación de las redes criminales organizadas llevaron al desarrollo de nuevas estrategias de investigación y coordinación entre agencias que mejoraron la capacidad de las autoridades para detectar y desmantelar operaciones similares. Para Diego y su familia, el proceso de recuperación continuó durante meses y años después del rescate. Diego recibió terapia especializada para ayudarlo a procesar sus experiencias traumáticas y desarrollar estrategias para manejar los efectos psicológicos a largo plazo de su cautiverio. Su regreso a la escuela fue gradual y cuidadosamente monitoreado para asegurar que recibiera el apoyo necesario. La investigación también llevó a la identificación y rescate de víctimas adicionales que habían sido reportadas como desaparecidas en casos separados a lo largo de varios años. En total, la red había sido responsable de los secuestros de al menos 23 menores durante un periodo de 5 años, convirtiéndola en una de las operaciones criminales más extensas de su tipo en la historia moderna de Estados Unidos. El caso de Diego Hernández se convirtió en un ejemplo paradigmático de la importancia de la coordinación entre agencias federales y locales en la investigación de crímenes complejos. También demostró la necesidad de protocolos especializados para víctimas de trauma prolongado y la importancia de recursos dedicados específicamente a crímenes contra menores. Años después del rescate, Diego había logrado reintegrarse exitosamente a la vida normal con el apoyo continuo de su familia y profesionales especializados. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia humana y la importancia de nunca abandonar la esperanza, incluso en las circunstancias más desesperantes. El desmantelamiento completo de la red de Spencer también sirvió como advertencia sobre la evolución de las amenazas criminales en la era digital y la necesidad de vigilancia continua para proteger a los menores vulnerables en todas las comunidades.